Voy a contarles de qué trata el proyecto Catatumbo, Museo de Memoria y Laboratorio Multimedia, que ya es un proyecto que hace parte del Plan de Desarrollo del Norte de Santander. Queremos hacer un museo del siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Cúcuta. Es un museo de la modernidad del norte de Santander, y este proceso de modernidad del norte de Santander es la misma historia del Catatumbo. Es la historia de la colonización de la selva del Catatumbo, es la historia del petróleo, la historia del conflicto con los Motilón Barí, antiguos habitantes de estas tierras, que fueron progresivamente corridos hacia el norte y confinados en los territorios donde actualmente están, en el resguardo Motilón Barí y Catalaura. Y ese proceso de arrinconamiento de los Barí hacia el norte del departamento, en lo que hoy se conserva como selva del Catatumbo, es la colonización de un sector que es sin duda el más importante económicamente en el norte de Santander, y acompasó esa colonización la historia de Cúcuta en el siglo XX. Esa es la historia de nuestra modernidad, de la llegada de la Colombian Petroleum Company, que compró los derechos de la concesión Barco, del surgimiento de Tibú, del surgimiento de los conflictos en el Catatumbo, inicialmente signados por la violencia política, después por la violencia guerrillera y paramilitar, después por la coca y todo lo que nos ha traído la coca, y esa es la historia del norte de Santander. Las dinámicas sociales y urbanas de Cúcuta no se explican, no se entienden sin el Catatumbo. Incluso la capacidad explicativa del Catatumbo sobre la historia de Cúcuta es mayor que la de Venezuela. La bonanza económica de Venezuela, que es la bonanza petrolera, es la misma bonanza de los años 40, 50, 60 de la Colombian Petroleum Company en Tibú, que dejó una impronta fuertísima en el desarrollo norte santandereano y en el desarrollo de Cúcuta como ciudad. Una de las tragedias de Cúcuta es que ha estado a espaldas del Catatumbo, pese a que el Catatumbo es quien más fuertemente determina la vida social, la vida económica y la vida urbana en el norte de Santander. Sin el Catatumbo, Cúcuta no habría crecido como creció. Sin el Catatumbo y sin la influencia, sin la impronta modernizadora de la explotación petrolera en la primera mitad del siglo XX, la ciudad no sería lo que es hoy, y sin las violencias del Catatumbo y los desplazamientos terribles y las olas migratorias que trajo a la ciudad, tampoco sería Cúcuta lo que es hoy. Todo el recuento de esa historia violenta y dolorosa, y que también tiene aspectos muy positivos, es necesario recaudarla en una entidad que se llama Catatumbo, Museo de Memoria y Laboratorio Multimedia, que cumple la doble función de ser un museo de memoria que recaude la historia del conflicto desde el año 85 hasta acá, que es la obligación que impone la ley de víctimas, pero que tiene una ambición mucho mayor, que excede notablemente lo que nos exige la ley de víctimas, y es la ambición propia de una entidad que quiere ser un museo que cuente la historia de la modernidad en norte de Santander. Modernidad que comenzó finalizando el siglo XIX y que tuvo en el Catatumbo uno de sus escenarios más importantes, también en la medida en la que Catatumbo es Cúcuta. Si bien hoy, cuando hablamos del Catatumbo, consideramos que se trata de una tierra distante, lejana, problemática, en donde se escenifican todas las violencias, en donde antiguamente vivían los motilones, esa manera de entender el Catatumbo obedece a una visión bastante más reciente, que ignora la forma en la que nosotros mismos hacemos parte de esa región y hemos sido afectados por todas sus cosas positivas y por todas sus tragedias. Queremos reencontrar a la ciudad con el Catatumbo, que Cúcuta se reencuentre con su esencia catatumbera, que es obviamente impuesta por el hecho de hacer parte de la misma cuenca hidrográfica, es decir, que se trata de un hecho geográfico en primer lugar, y en segundo lugar un hecho social, porque sin el Catatumbo Cúcuta no sería lo que es. Y Cúcuta, para poder salir adelante, lo primero que necesita hacer como ciudad es reencontrarse con ese entorno rural que le permita desarrollarse, que es el Catatumbo y que es
una región que tenemos que volver a asumir como nuestra y volver a asumirnos como parte de ella. Finalmente les quiero poner un ejemplo para que entiendan lo importante que es esto. Si Santa Fe de Bogotá no hubiera estado en esa sabana, en medio de esa sabana cuya fertilidad enorme hizo que fuera desde tiempos ancestrales la sede de una civilización que fue la más importante de toda esta región que hoy es Colombia, que fue la Muisca, la Chibcha. Si no hubiera tenido ese entorno rural riquísimo que la sigue beneficiando hoy de una manera muy notable, no sería la capital de Colombia. Si Medellín no hubiera sido el centro de un emporio agroindustrial que tuvo en algún momento del siglo XX por nodo esencial el café, la industria cafetera, no sería lo que es hoy, tampoco las otras ciudades importantes del eje cafetero. El Valle del Cauca dio origen a Cali, que es una ciudad muy importante, que no lo sería si no estuviera también íntimamente conectada con esa planicie tan fértil del Valle del Cauca. Esto lo que quiere significar es que cualquier ciudad para salir adelante tiene que estar conectada con un entorno rural que la determina, que la enriquece y que favorece dinámicas económicas que en esos casos que les menciono fueron indispensables para que pudieran imponerse como grandes urbes en el país. La tragedia de Cúcuta no es otra que estar de espaldas a su entorno rural más próximo y más rico, que es el Catatumbo, entorno con el que se ha vinculado, pero de una manera problemática, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, y a eso hay que ponerle término, porque si nosotros no tejemos una relación de cooperación con el Catatumbo y nos metemos en el Catatumbo y nos reconocemos como catatumberos, nunca vamos a lograr que Cúcuta salga de la situación de enclaustramiento en la que está y que se posicione como una región rica, con una agroindustria potente y que a partir de esas dinámicas económicas se encuentre con el resto del país y con el mundo.